Bueno, buenas tardes. Voy a retomar un poquito lo que había dejado mi colega, contarles en San Juan, pasando las diapositivas. Somos parte del Instituto de Historia Regional Argentina Héctor de Arias, que depende de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. Dentro del Instituto de Historia hay varias líneas de trabajo. Nuestro proyecto, que tiene toda una trayectoria, porque, como bien les explicó mi colega, es el quinto proyecto que se hace con prensa escrita. Estaba dentro de la línea de trabajo del programa de Historia Regional y ahora se ha pasado al programa de educación, porque los primeros 4 trabajos nosotros tienen nombres largos, entonces los hemos denominado prensa 1, 2, 3, 4, 5, es más fácil. Entonces, de prensa 1 a prensa 5 se trabajó el material, porque hubo que hacer, en el caso de algunos periódicos, bueno, se consiguieron otros archivos y estaban en buenas condiciones, pero en el caso de otros periódicos sanjuaninos los estamos trabajando en el Museo Ñeco. Ahí está el Museo Ñeco y los periódicos no están digamos en buenas condiciones, no están digitalizados, algunos números se han perdido, o sea, hubo que hacer todo un trabajo de archivo, de reconstrucción, de fichaje, que bueno, fue apasionante. Esa fue prensa 1, claro. Y bueno, de allí es que nace esto, que es como el primer bebé de los proyectos. Y después de haber hecho 4 años de ese tipo de trabajo y haber abordado los escritos de distintas perspectivas, en Prensa 5, que es el proyecto que tenemos en marcha en este momento, hemos decidido ponerlo al servicio de la educación y empezar a mostrar cómo se puede emplear la prensa escrita como recurso didáctico. Pues son 2 cosas que queremos unir, que es, por un lado, la investigación y la otra razón de nuestra vida como docentes universitarios, que es la enseñanza, ¿sí? Bien, eso como para ilustrar un poco cómo se trabaja en San Juan. Queríamos que lo conozcan, que más allá de que nuestros trabajos son, digamos, una muestra de esto. Ahora ya pasamos al trabajo propiamente dicho. Bueno. El Hijo de Mayo cuenta con todas las características que ha mencionado Fabiana en los periódicos que ella ha detallado recién. Es decir, tiene todas las características del periódico del siglo XIX en San Juan. Es decir, responde a una línea política, normalmente no duran más de un año. Generalmente cuando el gobierno que en ese momento le toca ser oficialista cae, el periódico desaparece, asume la oposición que ahora es oficialista y tiene otro periódico.
Estos periódicos no tienen más de 7 números, por lo que el mío es maravilloso, porque el que yo he trabajado, que es El Hijo de Mayo, si bien dura menos de un año, vive desde mayo del 1852 hasta agosto de 1852, pero tiene 15 números. Así que yo estaba feliz. Qué manera de leer, era la única que podía leer mucho. Y bien, les tengo que contar un poquito cómo es el contexto de la provincia y la situación para que comprendan cuál es la función de este periódico en la provincia. Porque el objetivo del trabajo, como bien lo dice allí, es ver el rol que cumplió este periódico en los momentos inmediatamente posteriores a la batalla de Caseros y al recambio político. A nosotros sucede que estaba en la gobernación Benavides, y el gobernador Benavides estuvo más o menos con algunos interludios, algunas revoluciones internas que intentaron hacerle desde el año 1836 en el poder hasta 1855, y mantuvo cierta preeminencia y demás hasta el año 1858. Así que imagínense, son más de 20 años de influencia política. En un primer momento había sido fiel a Rosas, y cuando se produce el pronunciamiento de Urquiza, él manifiesta su fidelidad a Rosas y compromete sus fuerzas para acompañarlo en la batalla, pero lo cierto es que él nunca llega a Caseros. Tenemos varios autores provinciales y nacionales que dan distintas razones y versiones de por qué esto no sucede. Nosotros adoptamos, digamos, el criterio de Varese y Arias, que dice que en realidad él se dio cuenta, con otras palabras, se da cuenta de cuál es la circunstancia política, de cómo iba a rumbear, según el término que usan Varese y Arias, y por eso decide no asistir a la cita de Caseros. La cuestión es que, si bien había comprometido y había sido fiel con Rosas, luego es partidario de Urquiza. Bien, como todos nosotros sabemos, se produce la reunión de San Nicolás de los Arroyos, y allí sí asiste, en calidad de gobernador de San Juan. Y mientras él viene a esta reunión, queda como gobernador interino Zacarías Yancy. Pero aprovechando que Benavides se va, y tomando como argumento de que en realidad qué tan leal es a Urquiza si él había comprometido su fidelidad antes con Rosas, por decreto da de baja a los hombres de la milicia, que hablaban de la milicia, fieles a Benavides. Por decreto se renueva la legislatura provincial y se lo depone a Benavides. Entonces, esta situación se comunica al pueblo a través de nuestro periódico, que es El Hijo de Mayo. Y ahora, puesto en contexto, puedo explicar qué es lo que es El Hijo de Mayo. El Hijo de Mayo, en principio, se iba a llamar El Sanjuanino. Así lo anuncian. Pero después, en el primer número, los mismos editores explican por qué no se llama así y deciden llamarlo El Hijo de Mayo, entre otros nombres que están circulando allí en sus mentes. Realmente lo que sucede es que ellos tenían un proyecto superior, que lo hablábamos hoy con Fabiana, que era esto de la Constitución Nacional, de que se superen todas las diferencias y se terminen todas las diferencias, y ya de una vez y por todas organizar la nación. Entonces Zacarías Yancy responde a un grupo que va a estar, digamos, a favor de Urquiza, pero en contra de Benavides, al que identifican con Rosas. Un grupo que algunos autores sanjuaninos llaman liberal, pero que en realidad nosotros, conversando, y el grupo de profesores que nos ha formado, han llegado a la conclusión que son federales ilustrados, porque si bien responden a los principios del liberalismo, van a ser partidarios de Urquiza, en cuanto lo ven como la persona que puede llegar a materializar, cristalizar la organización nacional. Bien, como Benavides entienden que es todo lo contrario, que es mantener de alguna manera en la provincia el orden rosista, deciden deponerlo. Y El Hijo de Mayo va a actuar como especie de boletín oficial por momentos, que al igual que lo hizo y que lo dejó muy claro Fabiana cuando habla
del defensor de la Carta de Mayo. O sea, eso está en tratamiento y lo pone a consideración de un público ilustrado. Bien, el Hijo de Mayo también, si bien existe un boletín oficial desde 1820 en la provincia, actúa como boletín oficial porque da a conocer las obras de gobierno y también da a conocer estas resoluciones de la legislatura provincial o de estos decretos del gobernador y demás. Pero no solamente lo da a conocer, sino que hace editoriales y demás que llevan a que ese público ilustrado al que va dirigido tome partido. Entonces también actúan de tribuna política. Están tratando de ganar adeptos en favor de lo que se había obrado en la provincia. Ese es el trabajo interno que se hace, mientras afuera de la provincia intentan también lograr que el resto de los gobernadores reconozcan lo obrado en la provincia y que el mismo Urquiza reconozca lo obrado en San Juan. Lo cierto es que no lo van a lograr, al menos de Urquiza, y como sí se dan cuenta que, el problema nuestro es Benavides, pero estamos con Urquiza. Ahora, Urquiza reconoce como orden instituido, legítimo, como gobernador a Benavides. Bueno, nosotros aceptamos lo que dice Urquiza, nos retractamos y vamos a también publicar en el Hijo de Mayo que restituimos en el cargo Urquiza, a Benavides. ¿Se dan cuenta? Siempre están buscando como esa meta final y mayor y suprema que es la organización nacional y lo que convenga a esos fines. Bien. Y ese es también a eso se refiere el nombre de Hijo de Mayo. Ellos querían algo más representativo, consideraron que ante el resto de las provincias, porque supuestamente este periódico, la idea, y que lo hacía distinto al resto de los periódicos anteriores, es que iba a llegar al resto de las provincias. Que si le llamaban el sanjuanino era como que no tenía credibilidad, pero el Hijo de Mayo se consideran los herederos de la Revolución de Mayo y también los herederos de lo que ellos denominan la gloriosa revolución, que no es más que el pronunciamiento de Urquiza el 1 de mayo de 1851. De ahí viene el nombre El Hijo de Mayo. Como dijo Fabiana, es obvio que es un periódico que no es para todos los sanjuaninos y que es para un sector muy exclusivo. De hecho, el nombre completo del Hijo de Mayo es El Hijo de Mayo, por acá lo tenía, Política, Comercio, Industria y Educación. Ese es el nombre completo del periódico y hace mucho hincapié en esto, hace mucho hincapié en la parte, o sea, mientras los periódicos anteriores solo hablaban de política, trataban de política y eran monotemáticos y este periódico se asemeja mucho al primer Sonda de Sarmiento, es decir, hace mucho hincapié en la educación, hace hincapié en la industria, en cómo se debe trabajar la vida, en cómo se debe trabajar el cuero, en qué comercio o de qué manera manejar el comercio que conviene a la provincia. Tiene otra mirada, ¿sí? El grupo del cual es representante en ese momento el gobernador interino, Yancy, tiene otra mirada. Otra de las características de este periódico es que avanza en los clichés. Si bien es porque supuestamente se ha conseguido otra imprenta, todos los periódicos hasta el momento se imprimían en la imprenta del Estado. Supuestamente, por lo que dice Sarmiento, este periódico se ha impreso en la imprenta de Mayo, que es una imprenta nueva que han tenido que traer de Chile debido a que la imprenta del Estado había quedado obsoleta. No sé, él dice que ni siquiera se podía leer, bueno, es muy gracioso para escribir Sarmiento. Entonces dice que era como leer la carta de una mujer viuda, que no se podía distinguir. Bien, entonces han traído desde Chile una nueva imprenta y puede ser, nosotros creemos, si bien no sale en otro documento el hecho que haya otra imprenta nueva, pero la forma, el diseño moderno, cómo se dividen las secciones, cómo se habla de política local, pero también de política nacional por separado, se le da lugares particulares a lo que está pasando a nivel político en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, el inicio de las columnas principales con imágenes que hacen referencia a historia, por ejemplo, a imágenes de la Revolución Francesa, imágenes de la Revolución de las 13 colonias, imágenes de Grecia clásica. Los clichés que se usan son distintos, el enmarcado mucho más refinado. Es un periódico particular. Bien, les cuento que durante toda esta etapa en que
les he mostrado el contexto provincial en que se intenta deponer a Benavides, el periódico obviamente hace todo lo posible para lograr adeptos y convencer que es correcto y digamos, hacer esta bajada, y por eso es que tratamos de ver la influencia que hay en la sociedad. Obviamente se hacen denuncias contra Benavides, se escribe en favor de la gestión de Urquiza, trae muchísimos versos que comparan la realidad de la nación con Urquiza y la realidad de la nación con Rosas. Siendo tan tendencioso, diríamos, en el momento en que se tiene que reconocer nuevamente la autoridad de Benavides, en agosto del año 52, este periódico desaparece y es reemplazado por otro que será de Benavides, que es La Libertad. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Gracias.